20 días. La guerra lleva 20 días y esta mañana Donald Trump hizo algo que nadie en los mercados energéticos globales quería escuchar. Amenazó con volar por los aires el campo de gas natural más importante de Irán. No lo dijo con eufemismos diplomáticos. No lo envolvió en lenguaje técnico sobre objetivos militares legítimos. Lo dijo con la crudeza que caracteriza cada declaración de este presidente cuando quiere que el mundo sepa que habla en serio. Y mientras esa amenaza reverberaba en todas las bolsas de materias primas del planeta, mientras los precios del combustible subían en tiempo real en gasolineras de Europa, Asia y América, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, salió a respaldar a su jefe con una frase que quedará en los registros históricos de esta guerra por su brutalidad conceptual. Para matar a los malos hace falta dinero. 20 días de conflicto y el gobierno americano está pidiendo más fondos para financiar una guerra que prometió ser corta. 20 días y la escasez de combustible está afectando al mundo entero. 20 días y el Congreso americano está interrogando a funcionarios de inteligencia sobre una guerra que nadie les explicó adecuadamente antes de que comenzara. 20 días y la pregunta que nadie en Washington quiere responder en voz alta ya no puede evitarse por más tiempo. ¿Está Estados Unidos conduciendo esta guerra según sus propios términos o según los términos que Irán le impone desde el primer día? Quédense hasta el final porque lo que van a escuchar hoy redefine todo lo que creían saber sobre este conflicto y sus consecuencias para el mundo que habitamos. Comencemos por la amenaza sobre el campo de gas natural iraní, porque es el elemento más nuevo y más explosivo de las últimas horas, y porque sus implicaciones van mucho más allá de lo que el titular superficial sugiere. Trump amenazó con destruir en gran escala las instalaciones de gas natural de Irán. Cuando un presidente de Estados Unidos hace ese tipo de declaración pública, no está improvisando ni perdiendo el control de su comunicación. Está calculando el efecto que esas palabras producirán sobre distintos públicos simultáneamente. Para la audiencia doméstica americana que apoya la guerra, la amenaza comunica determinación y fortaleza, exactamente la imagen que Trump necesita proyectar, mientras el Congreso pregunta incómodas sobre los costos del conflicto. Para Irán, la amenaza es una señal de escalada que Teherán debe calcular si responder con endurecimiento o con algún gesto que permita bajar la temperatura sin perder cara. Para los mercados energéticos globales, la amenaza es una catástrofe anunciada que los obliga a incorporar en sus precios la posibilidad de que la infraestructura gasífera iraní, que afecta suministros que llegan hasta Asia y Europa, sufra daños de una magnitud que ninguna reserva estratégica puede compensar a corto plazo. Y para los aliados europeos y asiáticos de Estados Unidos, que ya dijeron que no apoyarían esta guerra, la amenaza de destruir campos de gas es exactamente el tipo de escalada que consolida su distancia de Washington. Nadie puede respaldar públicamente una operación que amenaza directamente los suministros energéticos de los que dependen sus propias economías. La amenaza de Trump contra el gas iraní no es solo retórica bélica. Es una declaración de disposición a empeorar la crisis energética global, que ya está dañando a sus propios aliados para lograr objetivos militares en Irán. Esa jerarquía de prioridades tiene consecuencias diplomáticas que se acumularán durante años después de que este conflicto termine. Hablemos ahora de lo que significa que Trump esté advirtiendo a Israel que no ataque campos petroleros y gasíferos. Esta advertencia revela algo sobre la dinámica interna de esta guerra, que los análisis convencionales raramente articulan con suficiente claridad. Israel tiene sus propios objetivos estratégicos en este conflicto, que no son idénticos a los objetivos americanos. Tel Aviv quiere la destrucción permanente de la capacidad nuclear iraní y la degradación máxima del aparato militar de Teherán. Washington quiere lograr esos objetivos, pero también necesita gestionar las consecuencias económicas globales que el conflicto genera, especialmente sobre mercados energéticos cuya desestabilización daña directamente a los aliados americanos y a la propia economía de Estados Unidos. Cuando esos dos conjuntos de objetivos entran en tensión, cuando Israel calcularía que atacar infraestructura energética iraní sirve sus intereses estratégicos, aunque eso agrave la crisis de suministros global, Trump tiene que intervenir con advertencias que básicamente le dicen a su aliado más cercano en la región: hay límites a lo que puedes hacer dentro de esta guerra, aunque esos límites no te convengan tácticamente. Esa dinámica de tensión entre Washington y Tel Aviv sobre los parámetros del conflicto es uno de los elementos menos visibles pero más importantes para entender por qué la guerra lleva ya 20 días sin resolución clara. No es un conflicto con un solo conductor. Es una operación con al menos dos actores principales que tienen agendas parcialmente distintas y que negocian constantemente los términos de su coordinación.
La pregunta que los congresistas americanos están haciendo a los funcionarios de inteligencia es la más incómoda que puede formularse en tiempo de guerra, y el hecho de que se esté formulando en el día 20 revela el nivel de frustración que existe dentro del propio sistema político americano con la manera en que esta guerra fue iniciada y conducida. Están preguntando esencialmente esto: ¿sabíamos lo que íbamos a encontrar? ¿Los modelos de inteligencia anticiparon la resistencia iraní que estamos viendo? ¿Se presentó al Congreso información completa sobre los riesgos antes de que comenzaran las operaciones? Esas preguntas son devastadoras en su implicación, porque si la respuesta es que la inteligencia anticipó correctamente y la administración decidió ignorar las advertencias, eso es una crisis política de primera magnitud. Y si la respuesta es que la inteligencia no anticipó correctamente, eso es una falla institucional de consecuencias igualmente graves. No existe una respuesta cómoda para ninguna de las dos posibilidades. Lo que el proceso de interrogatorio congresional está haciendo es construir el registro histórico y político de responsabilidades por una guerra que ya lleva 20 días, que está costando dinero que el gobierno dice necesitar con urgencia, que está generando escasez de combustible global y que no muestra señales claras de resolución próxima. Ese registro político es lo que eventualmente determinará el costo que esta administración pagará por las decisiones que tomó en los días previos al primer bombardeo. Existe un elemento nuevo en las últimas horas que merece análisis específico y que añade otra capa de complejidad a un cuadro ya extraordinariamente complicado. Trump está considerando enviar refuerzos militares a Oriente Medio. Esa frase, en el día 20 de una guerra que se presentó como operación quirúrgica de objetivos limitados, dice exactamente lo contrario de lo que la narrativa inicial prometía. Los refuerzos militares no se envían cuando una operación avanza según el plan previsto. Se envían cuando la realidad del campo de batalla demostró que la fuerza desplegada inicialmente fue insuficiente para los objetivos que se persiguen. Cuando un presidente americano considera ampliar el despliegue en el día 20, está reconociendo implícitamente que los cálculos de fuerza necesaria que se hicieron antes del primer bombardeo resultaron ser incorrectos. No hay otra lectura posible. Y eso abre inmediatamente una serie de preguntas que el Congreso, los aliados y los mercados están procesando simultáneamente. Si los cálculos iniciales de fuerza necesaria fueron incorrectos, ¿qué garantiza que los nuevos cálculos sean correctos? Si se necesitaron refuerzos en el día 20, ¿cuándo podrían necesitarse más refuerzos? ¿Existe un modelo claro de cuánta fuerza es suficiente para producir los resultados que se buscan o estamos ante una escalada incremental sin techo definido? Esas preguntas no tienen respuestas tranquilizadoras y el hecho de que se estén formulando en los pasillos del Congreso mientras los funcionarios de inteligencia son interrogados sobre los fundamentos de la operación crea una presión política interna sobre la administración que se acumula día a día con consecuencias que eventualmente limitarán las opciones de Trump independientemente de lo que ocurra en el frente militar. La figura de Pete Hegseth merece un análisis que va más allá de su frase sobre los malos y el dinero, porque representa algo más amplio sobre la cultura comunicacional de esta administración en tiempo de guerra. Hegseth llegó al Pentágono desde el mundo de los medios de comunicación. Su habilidad principal es la comunicación, la capacidad de formular mensajes que resuenen emocionalmente con audiencias específicas y que minimicen el espacio para preguntas incómodas. Esa habilidad funciona extraordinariamente bien en tiempo de paz o en las primeras semanas de un conflicto cuando la narrativa de fortaleza y determinación tiene demanda natural. Pero en el día 20, cuando el Congreso está interrogando a funcionarios de inteligencia y cuando se piden fondos adicionales, la comunicación emocional que simplifica todo en buenos contra malos empieza a chocar con la complejidad real de las preguntas que los legisladores hacen. Para matar a los malos hace falta dinero es una frase que funciona en un panel televisivo. No responde la pregunta de cuánto dinero más hace falta, por cuánto tiempo, con qué garantía de que esa inversión produce los resultados declarados. El Congreso no es una audiencia de televisión y los congresistas que controlan el presupuesto tienen exactamente el tipo de preguntas detalladas y específicas que los mensajes simplificados de Hegseth no pueden responder adecuadamente. Esa brecha entre la comunicación diseñada para consumo popular y las exigencias de rendición de cuentas institucional es uno de los frentes internos más delicados que la administración enfrenta en este momento. Analicemos ahora la pregunta más profunda y más perturbadora que esta guerra plantea. ¿Está Estados Unidos conduciendo este conflicto según sus propios términos estratégicos o según los términos que Irán logró imponer desde el comienzo? Para quienes se formaron una imagen de esta guerra como una operación donde la superioridad militar americana simplemente aplastaba las capacidades iraníes de manera metódica y controlada, la respuesta que 20 días de conflicto sugieren resulta profundamente incómoda.
Irán no eligió el campo de batalla donde combatir, eligió el campo de batalla donde hacer combatir a Estados Unidos en las condiciones más desfavorables posibles para Washington. Hormuz como palanca económica global. La amenaza a infraestructura energética como instrumento de presión sobre aliados americanos, la resistencia urbana y la guerra asimétrica como respuesta a la superioridad aérea americana, la narrativa de víctimas civiles como herramienta para erosionar el apoyo internacional. Ninguna de esas estrategias requiere que Irán gane batallas convencionales, requieren que Irán haga que el costo de continuar la guerra sea progresivamente más insoportable para Washington de lo que el costo de negociar. 20 días de conflicto y Trump está pidiendo más dinero al Congreso, advirtiendo a Israel que no escale en ciertos frentes, amenazando con destruir infraestructura que empeoraría la crisis energética global y enfrentando preguntas parlamentarias sobre los fundamentos de inteligencia de la operación. Eso no es el perfil de una guerra que avanza según el plan que se vendió al público en el día 1. Es el perfil de una guerra donde la parte más débil militarmente logró imponer condiciones que limitan la libertad de acción de la parte más poderosa. La escasez de combustible que está afectando al mundo entero en el día 20 merece análisis específico porque es el indicador más directo del impacto de esta guerra sobre la vida cotidiana de personas que no tienen ninguna conexión con los objetivos militares que Washington declaró al comenzar las hostilidades. Los mecanismos por los cuales la guerra en el Golfo Pérsico genera escasez de combustible en ciudades de Europa, Asia y América Latina son múltiples y se refuerzan mutuamente. Primero, la interrupción o amenaza de interrupción del tránsito por Hormuz reduce el volumen de petróleo que llega a refinerías en distintos continentes. Segundo, la prima de riesgo que los seguros marítimos incorporan para cualquier embarcación que opere cerca de la zona de conflicto eleva el costo de transportar el petróleo que sí logra moverse, y ese costo adicional se traslada al precio final del combustible. Tercero, la incertidumbre sobre la duración y la escala del conflicto lleva a operadores y gobiernos a construir reservas preventivas que temporalmente retiran volúmenes significativos del mercado activo, generando escasez artificial adicional sobre la escasez real. Cuarto, los países que tienen alternativas de proveedores activan esas alternativas aunque sean más costosas, generando cuellos de botella en rutas alternativas que tampoco tienen capacidad para absorber todo el tráfico que Hormuz normalmente maneja. El resultado de todos esos mecanismos operando simultáneamente es exactamente lo que estamos viendo. Gasolineras con colas en países que no están en ningún frente de guerra, facturas de electricidad que suben en países que no tienen ninguna relación con el conflicto, industrias que reducen producción porque el costo de energía hace inviable operar a plena capacidad. Todo eso ocurre en el día 20 y seguirá ocurriendo cada día que la guerra continúe sin resolución. Trump necesita más dinero. Esa frase, pronunciada por el presidente de la economía más grande del mundo en el contexto de una guerra que él inició, tiene una carga política interna que sus adversarios ya están usando con efectividad creciente. El argumento inicial para esta guerra, en la medida en que se articuló coherentemente ante el público americano, incluía la premisa implícita de que sería una operación costeable, que los objetivos se alcanzarían sin el tipo de sangrado financiero que las guerras de Irak y Afganistán produjeron. Solicitar fondos adicionales al Congreso en el día 20 contradice esa premisa de manera que resulta difícil de comunicar como señal de progreso. Hegseth intentó resolver esa dificultad comunicacional con su frase sobre los malos y el dinero. Es una simplificación retórica diseñada para hacer que la solicitud de fondos parezca sentido común militar, en lugar de reconocimiento de que los costos superaron las proyecciones iniciales. El problema es que el Congreso americano, especialmente los miembros que ya estaban haciendo preguntas incómodas a los funcionarios de inteligencia, no acepta esa simplificación sin más preguntas. ¿Cuánto costará esta guerra en total? ¿Cuál es el horizonte temporal para lograr los objetivos declarados? ¿Qué pasa si en 20 días más hacen falta más fondos adicionales? Esas preguntas no tienen respuestas que la Administración pueda dar públicamente sin revelar incertidumbres estratégicas que preferiría mantener confidenciales. El callejón político del financiamiento de la guerra se está convirtiendo en un frente doméstico que consume atención y capital político que la Administración necesita para gestionar el frente externo. Hay algo que los observadores internacionales están señalando en privado con creciente insistencia y que todavía no alcanzó suficiente visibilidad en los análisis mainstream. El silencio de los aliados tradicionales de Estados Unidos ante el desarrollo de esta guerra en su día 20 es tan revelador como cualquier declaración pública que pudieran hacer. Cuando Alemania no emite comunicados de respaldo, cuando Francia mantiene un perfil deliberadamente bajo,
cuando el Reino Unido elige palabras que suenan solidarias, pero no comprometen recursos ni posicionamiento. Ese silencio calculado dice exactamente lo que las declaraciones formales evitan decir. Los aliados europeos de Washington observan esta guerra con una distancia que hace 20 días no habrían admitido públicamente y que hoy ya no se molestan en disfrazar completamente. Los gobiernos europeos enfrentan sus propias presiones domésticas por los precios de la energía que esta guerra generó. Sus parlamentos también hacen preguntas, sus ciudadanos también pagan facturas más altas, y ninguno de ellos recibió la consulta previa que habría permitido construir el tipo de respaldo colectivo que habría dado a esta operación la legitimidad internacional que ahora le falta. Ese déficit de legitimidad internacional no es un detalle menor de relaciones públicas. Es una limitación estratégica real que reduce las opciones de salida disponibles para Washington, porque cualquier acuerdo negociado para terminar este conflicto requiere interlocutores creíbles que puedan garantizar compromisos ante la comunidad internacional, y esos interlocutores son más difíciles de reunir cuando los aliados más naturales mantienen distancia calculada. Quiero reflexionar ahora sobre algo que me parece la dimensión más importante y más subestimada de todo este conflicto en su día 20. Hay una pregunta que los analistas raramente formulan directamente, porque su respuesta implica reconocer algo que resulta incómodo para la narrativa de superioridad americana. Esa pregunta es: ¿qué significa exactamente ganar esta guerra? En el día 1, la respuesta parecía relativamente clara: destruir la capacidad nuclear iraní, degradar las fuerzas militares de Teherán, cambiar el comportamiento del régimen en la región. Pero 20 días después, con Hormuz todavía generando crisis energética global, con aliados europeos que se negaron a respaldar la operación, con China poniendo precio a cualquier cooperación, con Corea del Norte amenazando desde el flanco asiático, con el Congreso americano haciendo preguntas sobre los fundamentos de inteligencia y con el presidente pidiendo fondos adicionales, la definición de victoria se volvió considerablemente más compleja. ¿Es victoria destruir instalaciones nucleares iraníes, aunque la crisis de Hormuz continúe afectando los mercados energéticos globales durante meses? ¿Es victoria degradar las fuerzas militares de Teherán, aunque el régimen sobreviva políticamente fortalecido por la narrativa de resistencia ante la agresión externa? ¿Es victoria lograr un cese al fuego negociado que Irán puede presentar internamente como haber resistido a la potencia más grande del mundo? Las respuestas a esas preguntas determinan qué tipo de acuerdo de salida sería aceptable para Washington y cuáles son los límites reales de la presión que Estados Unidos puede sostener antes de que el costo político doméstico se vuelva insoportable. La dimensión financiera de esta guerra conecta directamente con algo que creo que es importante mencionar para quienes me escuchan desde América Latina y que tiene consecuencias que se extienden mucho más allá del Golfo Pérsico. Cuando Estados Unidos gasta recursos masivos en un conflicto en Oriente Medio, esos recursos compiten presupuestariamente con compromisos en otras regiones. La ayuda económica, los programas de cooperación, el financiamiento de iniciativas de seguridad regional, todo eso entra en un proceso de reasignación cuando el presupuesto militar enfrenta demandas extraordinarias de un conflicto activo. América Latina, que ya venía observando una reducción relativa de la atención estratégica americana hacia la región en comparación con las décadas anteriores, puede esperar que esa tendencia se profundice mientras Washington esté absorbido por el conflicto iraní. Eso tiene implicaciones para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y para todos los procesos de transición política en la región que dependían de cierto nivel de atención y presión americana para avanzar. También tiene implicaciones para los esfuerzos de contención del narcotráfico, de la migración irregular y de la influencia china y rusa en la región, todos los cuales requieren recursos y atención que la guerra en el Golfo está consumiendo. No estoy diciendo que América Latina quede completamente fuera del radar de Washington. Estoy diciendo que el costo de oportunidad de esta guerra, los problemas que no se atienden porque los recursos y la atención están en otro lugar, tiene consecuencias regionales que raramente aparecen en los análisis del conflicto iraní, pero que son completamente reales. Esta es la guerra en su día 20. Trump amenaza con destruir el gas iraní mientras pide dinero al Congreso para seguir financiando el conflicto. Hegseth justifica los costos con frases que suenan contundentes, pero que no responden las preguntas que los legisladores realmente están haciendo. Israel recibe advertencias de Washington sobre los límites de sus operaciones. Los mercados energéticos globales incorporan cada nueva amenaza en precios que familias de todo el mundo pagan en sus facturas cotidianas. Los aliados europeos guardan un silencio calculado que dice todo lo que sus declaraciones formales evitan.
Y la pregunta sobre si Estados Unidos conduce esta guerra en sus propios términos o en los términos que Irán logró imponer sigue sin respuesta satisfactoria 3 semanas después del primer bombardeo. El día 20 no es el final de esta historia, pero es un punto donde la distancia entre las promesas del día 1 y la realidad del día 20 es suficientemente grande y suficientemente documentada como para que ninguna narrativa oficial pueda cerrarla completamente. Esa distancia es lo que el Congreso mide cuando interroga a funcionarios de inteligencia. Es lo que los mercados calculan cuando incorporan primas de riesgo en los precios del combustible. Es lo que los aliados evalúan cuando deciden cuánta distancia poner entre sus posiciones públicas y las de Washington. Y es lo que las familias de todo el mundo sienten cuando llenan el tanque de su auto o pagan su factura de electricidad y descubren que cuesta más que hace 3 semanas sin que nadie les haya explicado por qué eso era necesario o inevitable. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad que merece. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está ocurriendo más allá de los comunicados oficiales. Porque en el día 20 de esta guerra, la distancia entre la narrativa oficial y la realidad estratégica es suficientemente grande como para que quienes dependen solo de los canales oficiales tengan una imagen completamente distorsionada de lo que está en juego. Esa distorsión tiene costos que todos pagamos. Por eso estamos aquí, por eso seguimos. Nos vemos en la próxima entrega con más análisis, más contexto y el compromiso permanente de contarles la verdad, sin importar cuán incómoda resulte para quienes prefieren que no la escuchen. 20 días. Solo 20 días bastaron para revelar con una claridad que ningún análisis previo había logrado, la diferencia entre el poder de iniciar guerras y el poder de controlar sus consecuencias, entre la fortaleza que se proyecta en los discursos del día 1 y la complejidad que se enfrenta en las trincheras del día 20, entre las promesas que los líderes hacen cuando el aplauso es fácil y las preguntas que los legisladores, los mercados y los aliados hacen cuando la realidad demuestra que las promesas no alcanzaron. Esta guerra todavía no terminó y su desenlace determinará muchas cosas sobre el orden mundial que habitaremos en los próximos años. Pero el día 20 ya nos enseñó suficiente sobre quiénes somos como sistema internacional y cuáles son los límites reales del poder que creíamos ilimitado. Esa lección vale la pena aprender aunque duela. 20 días bastaron para revelar con una claridad brutal la diferencia entre el poder de iniciar guerras y el poder real de controlar sus consecuencias, entre la fortaleza que se proyecta en los discursos del primer día y la complejidad que se enfrenta cuando los costos superan las proyecciones, los aliados guardan distancia, el Congreso hace preguntas que no tienen respuestas cómodas y el mundo entero paga facturas energéticas más altas sin haber votado por el conflicto que las genera. Esta guerra todavía no terminó y su desenlace determinará cosas importantes sobre el orden mundial que habitaremos en los próximos años, pero el día 20 ya enseñó suficiente. Esa lección vale la pena aprender, aunque resulte incómoda para todos los que prefieren narrativas más simples sobre el poder y sus límites. El mundo real es más complejo que cualquier eslogan de campaña o declaración de victoria prematura. Por eso seguimos aquí, Cont.